¿Y si la ansiedad no fuera solo un sentimiento, sino un enemigo espiritual real que te observa desde las sombras? Millones despiertan cada día con el pecho apretado, el corazón acelerado y la mente invadida por pensamientos que no se callan. Pero lo que pocos perciben es que este tormento va más allá de la biología y la psicología. Existe una fuerza invisible, sigilosa, que roba tu paz y encadena tu alma con cadenas silenciosas. La Biblia ya advertía sobre esto hace 2000 años, pero el mundo lo ignoró. Hay un secreto escondido en Filipenses 4, 6, 7, y en él está la clave de la libertad. Antes de continuar, declara en los comentarios: la paz de Dios es mi fortaleza. Esa será tu arma contra las tinieblas que intentan dominar tu mente. Y no salgas de este video, porque hasta el final descubrirás cómo transformar tu miedo en una paz sobrenatural que el mundo jamás podrá explicar. Un cuarto oscuro. El reloj brilla en rojo, 3:20 de la madrugada. El cuerpo pide descanso, pero la mente se niega a detenerse. Cada pensamiento llega como una ola violenta contra una roca frágil. ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si mañana no resulta? ¿Y si todo se derrumba? La ansiedad es así, invade sin pedir permiso. Primero un leve malestar, luego una avalancha que sofoca. El corazón se acelera, las manos sudan, el estómago se revuelve, pero lo peor no está en el cuerpo, sino en el silencio del alma. Un silencio pesado, como si alguien estuviera sentado al lado de la cama, susurrando dudas, alimentando miedos, sembrando escenarios de derrota. Pablo escribe en Filipenses 4, 6, 7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». ¿Por qué guardar? Esa es la pregunta que pocos hacen. Guardar significa proteger de un ataque, proteger de algo que busca invadir y tomar posesión. Pablo lo sabía. Hay un enemigo invisible que desea dominar corazones y mentes, y ese enemigo tiene un nombre: ansiedad. El mundo moderno la describe como trastorno, pero la Biblia la expone como batalla. La ansiedad es el arma preferida de las tinieblas para aprisionar a hombres y mujeres en miedos que aún no existen. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que nunca sucedió? ¿Cuántas lágrimas se derramaron por escenarios que existían solo en la mente? Esa es la firma de la ansiedad: esclavizarte en un futuro que tal vez nunca llegue. Piensa en cómo actúa. Una madre pierde el sueño preguntándose si su hijo regresará a casa con vida. Un anciano revive cada error del pasado, atormentado por culpas antiguas. Un trabajador pasa los días preso de la idea de que será despedido, aunque no haya señales de ello. Estos pensamientos parecen comunes, pero cuando se alimentan, se transforman en cadenas. Cadenas invisibles, pero lo bastante pesadas como para paralizar. Y lo que Pablo revela es que esas cadenas no son solo psicológicas, son espirituales. El espíritu de la ansiedad se alimenta de la incertidumbre. Es como una sombra que siempre se proyecta delante. Cuanto más intentas ver el futuro, más oscuro parece. Y cuanto más intentas controlar, más atrapado quedas. Por eso Pablo no sugiere fuerza de voluntad ni pensamientos positivos. Él apunta hacia la única solución capaz de romper cadenas invisibles: oración, súplica y rendición. Pero aquí está el detalle: no basta con orar como quien desahoga, hay que orar como quien entrega. Muchos dicen: ya le hablé a Dios sobre esto, pero hablar no es lo mismo que entregar. Quien entrega no retoma, quien coloca delante de Dios no guarda una parte consigo. La ansiedad solo pierde su fuerza cuando aceptas que no tienes el control y confías en que Dios lo tiene. Es en ese punto cuando se manifiesta la paz sobrenatural. No una paz lógica, explicable, sino una paz que no se doblega ante las circunstancias.
Una paz que guarda, que vigila, que protege de ataques invisibles. Ahora, observa algo. Vivimos en la generación más informada de la historia y al mismo tiempo en la más ansiosa. Nunca tuvimos tanto acceso a noticias, predicciones, estadísticas. Pero en lugar de seguridad, eso nos trajo tormento. Cada notificación es una flecha invisible, cada titular es una chispa que enciende incendios en la mente, y mientras el miedo se esparce, la fe se enfría. ¿Coincidencia? No. Es estrategia. El espíritu de la ansiedad usa la avalancha de información como combustible para mantener corazones y mentes prisioneros. Ahora, mira esta escena. Un hombre solitario sentado en la cocina a las 4 de la madrugada. La luz tenue del refrigerador ilumina su rostro cansado. A su alrededor, las sombras parecen moverse. Él sostiene su cabeza entre las manos mientras palabras invisibles resuenan en su mente. Vas a fallar, vas a perder, no vas a resistir. Esas voces no vienen de Dios. Son las cadenas del enemigo intentando asfixiar la esperanza. Pero cuando ese hombre, exhausto, levanta los ojos al cielo y susurra, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, las sombras comienzan a retroceder. Porque la paz de Dios no es ausencia de problemas, es la presencia de Cristo guardando el corazón. Esa es la verdad que debe ser grabada en el alma. La ansiedad se derrota no con fuerza, sino con entrega. Y quizá preguntes, ¿pero por qué Dios no me quita esto de inmediato? La respuesta es porque la ansiedad no es solo un enemigo a vencer, también es un recordatorio de tu necesidad de depender de Él todos los días. Cada vez que entregas, fortaleces tu fe. Cada vez que te rindes, la cadena se debilita. Mira hacia atrás. ¿Cuántas veces fuiste consumido por el miedo al mañana? Y aún así, el mañana llegó y sobreviviste. ¿Cuántas veces creíste que no resistirías, pero resististe? La prueba está ahí. La ansiedad siempre promete un desastre que casi nunca llega. Es una mentira, un teatro macabro montado para robar tu fe en el presente. Por eso este video no es solo una reflexión, es un llamado, una alerta. No estás enfrentando solo nerviosismo común. Estás en una guerra invisible y tu mente es el campo de batalla. Pero Pablo fue claro, existe un arma, existe un refugio, existe una paz que no puede ser explicada, pero sí experimentada. Y si permaneces conmigo, entenderás cómo usar esa arma y finalmente experimentar lo que significa ser guardado por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El enemigo más peligroso no es el que vemos, sino el que se esconde en las sombras. La ansiedad no llega como un ladrón que rompe la puerta. Entra como una brisa fría, casi imperceptible, hasta que, cuando te das cuenta, ya estás ahogándote por dentro. No deja marcas en el cuerpo como una herida, pero sus cicatrices en el alma son profundas. Y lo más aterrador, la ansiedad se disfraza, te hace creer que solo estás siendo prudente, cuidadoso, prevenido, pero en realidad ya comenzó a envenenar tu fe. La Biblia nos advierte de esto en varios pasajes. Jesús dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cristo sabía que la preocupación exagerada no es solo un hábito humano, es una puerta abierta. Cada vez que te entregas al miedo del futuro, das espacio para que este enemigo invisible se instale en tu mente. Y el espíritu de la ansiedad es astuto. No ataca con violencia, sino con repetición. Gota a gota, infiltra pensamientos hasta que te acostumbras a vivir en constante alerta, como un soldado que nunca descansa, incluso cuando no hay guerra. Imagina una ciudad sitiada. Por fuera, los muros parecen firmes, pero por dentro, el enemigo cava túneles secretos, debilitando la estructura poco a poco, hasta que un día se derrumba sin aviso. Así actúa la ansiedad. Desde dentro, silenciosa, corroe la fe. Susurra,
¿Y si fracasas? ¿Y si Dios no escucha tu oración? ¿Y si ocurre lo peor? Y cuanto más alimentas esas voces, más se convierten en verdades en tu mente, aunque nunca se cumplan. El apóstol Pedro escribió: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El 1 Pedro 5:7. Pero observa el contexto. Justo antes, Pedro advierte sobre la vigilancia contra el enemigo espiritual, el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Será coincidencia que Pedro conecta ansiedad y ataque espiritual en el mismo discurso? No, porque la ansiedad es una de las estrategias más sutiles del enemigo para devorar la fe. Piensa en cuántos ya desistieron de sueños, abandonaron ministerios o incluso quitaron su propia vida porque se dejaron consumir por la ansiedad. No fue un accidente, fue una guerra invisible, donde el enemigo susurró mentiras hasta que se volvieron insoportables. Y lo más cruel, la ansiedad no actúa sola. Trae consigo a otros demonios silenciosos: el insomnio, la tristeza, el pánico, la desesperanza. Juntos forman un ejército que cerca la mente y el corazón. Ahora visualiza una mujer acostada en la cama, los ojos fijos en el techo. Afuera, la noche es silenciosa, pero dentro de ella hay una tormenta. Cada latido de su corazón es como un tambor anunciando peligro. Piensa en el futuro de sus hijos, en las cuentas acumuladas, en la enfermedad que la amenaza. Las sombras en su habitación parecen crecer. No hay cadenas visibles, pero está prisionera. Este es el cautiverio de la ansiedad. Una cárcel sin paredes, pero con barrotes imposibles de romper. Desde el punto de vista espiritual, la ansiedad es más que emoción, es acusación. Es como si una voz invisible repitiera sin cesar: Dios no cuidará de ti, estás solo, nada saldrá bien. Y aquí está la dura verdad: cuando crees en esa voz, aunque sea inconscientemente, tu confianza en Dios se debilita. La ansiedad, en el fondo, es un veneno que mina la fe. Pero la Biblia nos muestra que no es nuevo. Israel en el desierto recibía maná cada día, pero aún así vivía ansioso por el mañana. Dios los sustentaba a diario, pero el espíritu de la ansiedad los hacía murmurar: ¿y si mañana no cae maná? ¿Y si no hay agua? Ese espíritu es antiguo, siempre se disfrazó de preocupación legítima, pero en esencia es incredulidad. Es el mismo veneno, repetido generación tras generación. El espíritu de la ansiedad es paciente. No necesita destruirte de una vez, solo necesita plantar la semilla de la duda. Día tras día, crece, sofocando la esperanza hasta que la persona se rinde a la desesperación. Por eso Pablo usa la expresión: por nada estéis afanosos. No es un consejo ligero, es una orden espiritual, porque la ansiedad es un terreno fértil para la destrucción. Ahora, piensa en el mundo en que vivimos: noticias de guerra, violencia, epidemias, crisis financieras. Cada titular es como una flecha envenenada que golpea la mente. Y sin darse cuenta, millones viven en estado de alerta constante. El corazón ya no descansa, la mente ya no confía, y es ahí donde el enemigo encuentra espacio para reinar. Imagina una sala llena de personas. Todas parecen tranquilas por fuera, pero si fuera posible ver espiritualmente, percibirías sombras flotando sobre sus cabezas. Unos cargan la sombra del miedo a la muerte, otros de la soledad, otros de la pobreza. Son grilletes invisibles, pero que pesan más que cadenas de hierro. De eso hablaba Pablo cuando escribió que la paz de Dios guardaría corazones y mentes. Porque sin esa guardia, sin esa fortaleza espiritual, el alma humana queda vulnerable a las sombras de la ansiedad. La ansiedad también distorsiona la visión. Donde hay posibilidad, muestra riesgo. Donde hay esperanza, proyecta tragedia. Donde Dios promete vida, susurra muerte. Es un lente sucio que hace que la realidad parezca más oscura de lo que es. Y lo peor,
La persona ansiosa cree que está viendo con claridad, pero en verdad está mirando a través de un vidrio roto, distorsionado por el enemigo. Es necesario entender, la ansiedad no es solo sufrimiento, es estrategia. El enemigo no se preocupa en usar armas pequeñas si son eficaces. Un soldado desarmado, tomado por el miedo, ya está derrotado sin que el enemigo levante la espada. Así actúa la ansiedad. Te paraliza antes de que la batalla empiece. Y tú, que escuchas ahora, quizás sientas que tu vida ha sido exactamente eso, un campo de guerra invisible, donde cada pensamiento es una flecha, donde cada día es un peso, donde cada noche es una prisión. Pero necesito que entiendas, esto no es solo psicológico, no es solo humano, es espiritual. Y lo que es espiritual no puede ser vencido con fuerza humana. El espíritu de la ansiedad es real. Se alimenta del miedo al futuro y de la duda hacia Dios. Actúa como sombra, como veneno, como cadena invisible, y millones viven bajo su dominio sin darse cuenta. Pero lo que pocos saben es que existe una llave, un arma escondida en las Escrituras, capaz de romper esas cadenas, y en el próximo capítulo descubrirás cómo usar esa arma y cómo experimentar la paz que el mundo no puede ofrecer, la paz que guarda, que protege, que silencia las voces de la oscuridad. El enemigo ya ha sido revelado. La ansiedad no es solo un estado de la mente, sino un espíritu invisible que se alimenta del miedo, distorsiona la visión y encadena el alma con cadenas silenciosas. Pero toda prisión solo permanece hasta que se encuentra la llave. Y Pablo, al escribir a los filipenses, dejó esa llave delante de nosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Estas no son palabras decorativas, son instrucciones de batalla. Pablo no habla de un alivio temporal, sino de un arma espiritual capaz de romper las cadenas de la ansiedad. La primera llave es la oración, pero no cualquier oración, no la oración repetida mecánicamente, no la oración de quien habla sin creer. La oración verdadera es la declaración de dependencia, es doblar las rodillas delante del Altísimo y reconocer: yo no tengo fuerzas, pero tú sí. Yo no conozco el futuro, pero tú ya lo has escrito. Yo no controlo nada, pero en tus manos está el control. Cuando el alma se inclina ante Dios, la ansiedad pierde terreno, porque la oración abre una puerta en el corazón, y por esa puerta entra la presencia que las tinieblas no soportan. La segunda llave es la súplica. La súplica es diferente de la oración común. Lleva lágrimas, intensidad, entrega profunda. Es cuando el corazón grita porque ya no puede soportar más solo. Pablo no eligió esa palabra al azar. Sabía que hay momentos en los que solo hablar no basta. Es necesario clamar. El enemigo de la ansiedad intenta hacerte creer que no vale la pena hablar con Dios, que Él no escucha. Pero cada súplica es un golpe contra las sombras. Cada clamor sincero es un terremoto que sacude las cadenas invisibles. La tercera llave es la gratitud. Y aquí está el secreto más desconcertante. ¿Cómo agradecer cuando el corazón está pesado? ¿Cómo agradecer cuando el futuro parece sombrío? Aquí es donde la batalla se define. La gratitud no es ciega, no ignora el dolor, pero declara: aún en medio de la tormenta, sé que tú sigues siendo Dios. Aunque el mañana sea incierto para mí, ya estás seguro en tus manos. Esa actitud es un escudo. El espíritu de la ansiedad no soporta la gratitud, porque agradecer en medio del miedo es declarar victoria antes de que la guerra termine. Y entonces, cuando oración, súplica y gratitud se unen, algo sobrenatural sucede. Pablo lo llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento.
Piensa en esa expresión. No es una paz lógica que se explica por circunstancias favorables. No es una paz humana basada en la ausencia de problemas. Es una paz que no cabe en palabras, que desafía la razón. Una paz que solo puede experimentarse, nunca describirse plenamente. Esa paz se coloca como un guardián espiritual delante del corazón y de la mente. Imagina una fortaleza invisible, un muro indestructible levantado por el mismo Dios. Las voces de la ansiedad intentan entrar, pero encuentran barreras. Los miedos intentan invadir, pero son detenidos. Los pensamientos oscuros intentan sofocar, pero no logran atravesar. Esa es la promesa. No que los problemas desaparezcan, sino que pierdan el poder de dominarte. Ahora, cierra los ojos por un instante y ve la escena. Un hombre que antes temblaba de miedo, ahora se arrodilla en oración. Sus manos tiemblan, pero se levantan al cielo. Las lágrimas caen, pero su boca murmura: gracias, Señor, porque aún sin entender, confío. Y en ese momento, algo invisible se mueve. Las cadenas de la ansiedad comienzan a romperse. La habitación oscura que antes parecía sofocante, ahora se llena de una luz suave. No una luz física, sino la presencia de una paz que envuelve cada parte de su alma. Él todavía no sabe cómo será el mañana, pero ahora no importa, porque por primera vez en mucho tiempo descansa. Esa es la promesa de Filipenses 4, 6, 7. Y aquí es donde se decide la batalla. El espíritu de la ansiedad puede gritar, puede intentar volver, puede lanzar flechas de miedo, pero cuando la paz de Dios está guardando, el enemigo no encuentra entrada. No necesita seguir viviendo prisionero, no necesita seguir cargando solo. La llave ya fue entregada y la decisión ahora está en tus manos. Seguir intentando luchar con tus fuerzas o entregarte completamente al Dios que ofrece una paz inexplicable. Quizá ya hayas intentado de todo: terapias, consejos, libros, estrategias humanas. Todas pueden tener valor, pero ninguna es suficiente contra un enemigo espiritual. Solo la paz de Dios puede ocupar el espacio que la ansiedad intenta dominar. Y esa paz no es teoría, es real. ¿Cuántos testimonios se han contado de hombres y mujeres que, en medio del caos, experimentaron una tranquilidad sobrenatural? No porque las circunstancias cambiaran, sino porque el corazón fue guardado. Cristo dijo en Juan 14, 27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mira bien, no es cualquier paz, es su paz. Una paz que no depende de medicinas, ni de noticias, ni de seguridad humana. Es la paz de quien venció al mundo, de quien venció a la muerte, de quien ya derrotó a las tinieblas. Y esa paz está disponible para ti ahora. La ansiedad grita: ¿y si pasa lo peor? La paz de Dios responde: aunque pase, yo estaré contigo. La ansiedad dice: no lo resistirás. La paz de Dios responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ansiedad susurra: estás solo. La paz de Dios declara: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy tienes una elección: permanecer cautivo o entregarte al guardián de la paz. Y si decides entregar no solo una parte, sino todo, entonces prepárate para experimentar algo que el mundo jamás podrá entender. Una paz que entra en el corazón como un río sereno, que envuelve la mente como un escudo de luz, que silencia las voces del miedo y da descanso al alma cansada. Esa es la victoria. No la ausencia de batallas, sino la certeza de que en medio de ellas estás guardado. Y quiero que lo declares ahora. Escribe en los comentarios: entrego mi ansiedad a Dios. Esa no será solo una frase, será un acto de fe, una confesión pública, un grito espiritual contra las tinieblas que intentaron dominar tu mente, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento ya está disponible. Y hoy puedes recibirla.